Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esta es una edición más de 2 a 3 preguntas y bueno, vamos a viajar bien al sur del continente. Nosotros estamos pues cerca del centro, un poquito al norte, y la magia de la tecnología nos hace viajar hasta Montevideo, Uruguay, donde tenemos una sorpresa porque tenemos con nosotros a alguien que ha sido 11 veces campeón nacional, 7 veces subcampeón, una vez campeón de América a nivel sub-23, quinto puesto en unos Juegos Olímpicos y semifinalista y finalista en Copa Libertadores de América como entrenador. Se trata del señor Sergio Abraham Markarian Abarajamian. Espero haberlo pronunciado bien, don Sergio. Correcto, esos son mis nombres y mis apellidos. Perfecto, pues bueno, le presento a Jesús Hernández, a Sebastián Castillejo y a Charlie Ulloa, que junto conmigo, Dan Friedman, vamos a hacer parte de esta entrevista en Deportes a todo color, en donde le garantizamos no que sea bueno o malo, eso ya nos lo dirá usted al final, pero sí que sea única, memorable y diferente. Así que mi primera pregunta es si está listo. Si estoy listo. Sí. Estoy preparado, sí, para lo que ustedes gusten. Perfecto, pues con ese tenor vamos a empezar con una sección que se llama El Pasaporte. Esta nos gusta mucho porque lo que hacemos es preguntarle en primera instancia algo que la gente y nosotros mismos no conozcamos de ciertas ciudades del mundo que usted ha estado por su desarrollo profesional, no necesariamente en el ámbito futbolístico, algo que no se sepa de cierta ciudad. Y luego la segunda pregunta ya tendrá que ver con su actividad profesional dentro de ese país. A mí me toca empezar preguntándole por Atenas, Grecia, de esa ciudad histórica, milenaria, con toda esa cultura. ¿Qué nos podría decir que se sepa poco sobre Atenas? Bueno, hay mucha cosa. Yo viví 3 años y pico en Grecia, no, 4 años en Grecia, pero de esos 4 años hubo 6 meses en Salónica, así que hay 3 años y medio en Atenas. Lo primero que yo sentí es una enorme empatía con el pueblo griego, porque Grecia y Armenia, de los cuales yo soy descendiente, tienen una historia en común respecto a, para los armenios, lo que fue el primer genocidio del siglo XX, y para los griegos lo que fue la persecución también como minoría dentro de Turquía, y el haber soportado 400 y pico años de dominio turco. Así que hay toda una historia en común, una cultura en común, y yo me sentí muy cómodo por todo lo que es cultural, la música, la comida, la forma de ser, así que me sentí muy a gusto. Aprendí rápidamente el idioma, cosa que me abrió muchas puertas. En realidad, la sensación que yo tengo es que mi gestión se vio favorecida por el hecho de que yo a los 3 meses de estar en Grecia y de haber llegado sin saber una palabra, di una conferencia de prensa en el idioma de ellos, y eso de alguna manera generó mucha empatía para conmigo, así que me sentí muy bien. Respecto a lo demás, Atenas es una linda ciudad que tiene un puerto que te conecta con las islas, que son quizá el mayor atractivo que un turista puede tener. A mí personalmente, a mi familia, le gustó mucho conocer todo lo que son las ruinas y todo lo que es de valor histórico, y compartir la vida diaria con una sociedad que fue para conmigo muy, muy amable. Qué interesante. Mire, según mi investigación es el Ionikos del 98 al 99, el Panathinaikos del 2002 al 2003, el Iraklis del 2004 al 2005 y la selección de Grecia en el 2015, su accionar profesional en ese lugar. ¿Qué de parecido hay el fútbol en Grecia al fútbol latinoamericano y en específico de México? Nuestras referencias quizás son Eric Castillo, son Antonio de Nigris, son, no sé si Sergio Almaguer en algún momento. Hay muy poca referencia de México con el fútbol de Grecia, pero ¿en qué se parecen esos dos fútboles? A ver, busquemos parámetros para tratar de ser precisos en la respuesta. Hay medios futbolísticos eminentemente técnicos.
o sea, con una cultura de la capacidad técnica, o por lo menos en el intento de mostrarse técnicamente capaz. Hay medios futbolísticos donde lo táctico parece predominar, donde los equipos tienen una riqueza táctica que les permite jugar un fútbol de otro tipo. Hay otros medios futbolísticos donde se prioriza el estilo, hoy día muy difundido, o sea, la globalización ha hecho de que el estilo pase a ser una herramienta de uso frecuente y por parte de la prensa muy elogiada hacia aquellos entrenadores que gustan de determinada forma. Si yo tuviera que definir el fútbol griego desde este punto de análisis, yo diría que es un fútbol que pretende jugar con buena técnica. Quizá no lo logra porque no tiene una buena formación. Grecia tiene academias. De hecho, yo viví mis primeros 2 meses, mes y medio, viví dentro de lo que era la academia de Panathinaikos, que estaba en el lugar de entrenamiento, porque a mí me interesaba rápidamente empaparme de la temática y del idioma, y conviví con 50 chicos que estaban ahí concentrados y ahí dormían, comían y entrenaban, y fue una parte hermosa de mi trabajo en Grecia, porque compartí con jóvenes con un montón de aspiraciones y ellos me enseñaron el idioma prácticamente, así que fue muy lindo compartir ese tiempo. Y vi trabajar a los técnicos de las divisiones juveniles con los cuales colaboré en la medida que era posible con el tiempo que yo tenía que dedicar a la parte profesional, y había, digamos, una gran riqueza de drills y de ejercicios de carácter técnico para mejorar el fundamento más trabajado en Europa todo, que es el fundamento pase. El pase es lo que más se trabaja, hay una gran riqueza de ejercicios para trabajar el pase. Por eso me parece que el fútbol europeo, cuando hablamos de capacidades técnicas, siempre se dijo que el jugador americano era más hábil y técnicamente mejor dotado, cosa que yo tuve oportunidad de ver que no era así, que el jugador sudamericano, y esencialmente el de Brasil, Argentina, Uruguay, tiene una gran capacidad técnica para el 1 contra 1, o sea, el uso del cuerpo, de poner el antebrazo, la gamba, del esconder la pelota, del amague, de la finta. Esa sí es una capacidad técnica muy propia de Sudamérica y de América toda, pero el pase es propiedad de quienes trabajaron muy bien para que el pase sea correcto. O sea, mucho ejercicio de pase a 2 toques, recibir y pasar, mucho a un toque, mucha movilidad para recibir, muchos drills que mostraban movilidad, y eso se ve en todo el fútbol europeo. Si el fútbol europeo en alguna medida nos marcó que ellos eran capaces en algo, fue en esa capacidad de pasar el balón. ¿Qué tal, maestro Markarian? Un gusto poder saludarlo y poder platicar con usted. Ahora me gustaría que nos contara cómo es la vida en Asunción, Paraguay. Bueno, también a mí me ha tocado, gracias a Dios, compartir la vida en ciudades que son muy empáticas para mí. Yo tengo mucha alegría cada vez que recuerdo todo lo que viví en esos lugares, ¿no? El caso de Asunción fue mi primer destino en el exterior. Yo fui al Olimpia de Paraguay con una enorme preocupación, cuál era que Olimpia había sido pentacampeón y yo tomaba un equipo que estaba en la posición octava, en el mes de abril, mayo, estaba octavo en el campeonato, y se trataba de no ser el hombre que perdía un campeonato, digamos, ¿no? Iba a ser una cruz para toda mi carrera si yo perdía ese campeonato. Y bueno, gracias a Dios fuimos campeones, pudimos recuperarnos, salir campeones con el Olimpia de aquel año, y eso también me generó muy buena relación con la sociedad civil de Paraguay. Son países, a lo mejor para los mexicanos, difíciles de entender en cuanto son países chicos, con poblaciones más chicas, en donde la cercanía de las autoridades y los gobernantes para con los
entrenadores de los equipos grandes y de las selecciones nacionales, es muy de todos los días. Entonces, yo llegué a conocer en Asunción a las máximas autoridades del país en distintos periodos. ¿Por qué? Porque ellos se interesaban en el fútbol. Hubo presidentes de la República que venían a ver entrenamientos de mis tiempos de selección y aún de mis tiempos de libertad también recuerdo. Entonces, eso te genera una gran comodidad, una gran seguridad, una gran estabilidad y la alegría de que ahí también mis hijos fueron al colegio, mi señora tuvo sus actividades, así que yo pasé muy bien en Asunción. Justo lo que comentaba de que este fue su primer destino fuera de su país natal, Uruguay propiamente, es también su primera oportunidad con selección nacional, vaya, mayor, y pues lo que ya mencionaba Dan, con la sub-23, con ese quinto puesto olímpico. ¿Cuál fue la relación o cuál fue ese punto de inflexión para que Sergio Markarián dijera, yo me identifico con la selección de Paraguay, quiero trabajar con ellos directamente? A ver, está sucediendo mucho en el mundo del fútbol que las autoridades de las selecciones nacionales contratan técnicos extranjeros por el nombre, por el prestigio, por la prensa que los elogia y demás. No ha sido mi caso. Yo llegué a dirigir la selección de Paraguay después de haber trabajado 4 o 5 años y de haber sido campeón con Olimpia, de haber sido campeón con Sol de América, de haber sido tricampeón con Cerro Porteño. O sea, yo llego a la selección después de haber ganado 4 o 5 títulos nacionales. Así que llego como consecuencia de una especie de presencia continuada y de una especie de reconocimiento hacia mí y reconocimiento mío hacia la generosidad con que los futbolistas me han recibido en cada uno de esos trabajos. Eso me permitió llegar a la selección con un conocimiento del medio que me permitió ser de alguna manera cofundador o directamente creador de una generación que le dio a Paraguay 4 clasificaciones a mundiales consecutivas y 2 a Juegos Olímpicos, además del título de América como campeones sudamericanos sub-23. Entonces, eso es una cosa muy linda que de alguna manera tuvo en aquellos tiempos un reconocimiento. Después no, después las cosas terminaron mal en mi relación con la prensa, pero de todas maneras yo me siento muy tranquilo de haber cumplido muy bien con la confianza que depositaron en mí las personas que me dieron los cargos que recibí, ¿no? ¿Qué tal, profesor Markarián? Qué gusto saludarlo. Le saluda Charlie Ulloa. Y vámonos ahora con su natal Montevideo. Cuéntenos de su ciudad, de este capital de su país, que algo que no se sepa de Montevideo. Montevideo también es una ciudad pequeña, apenas 1.300.000 habitantes. Es la ciudad más poblada de Uruguay, que nuestra población total es de 3,5 millones, no llegamos a 3,5 millones. Es una ciudad costera, es costa con el Río de la Plata, pero si uno avanza hacia el este unos kilómetros ya estamos prácticamente en playas del Océano Atlántico. O sea, somos un país de playas. Montevideo es una ciudad de playa. La ciudad entera se vuelca en verano a hacer ejercicio, a disfrutar del sol y de las aguas que bañan nuestras costas. Así que, digamos, tenemos una gran cultura de la playa. Esperamos el verano ansiosos, ya en octubre. Acá el verano, los tiempos de más calor son de fines de diciembre, enero, febrero, pero ya estamos yendo a la playa en octubre. Prácticamente con los primeros soles empezamos a buscar tomar un poco de color. Es parte del orgullo ciudadano estar con color al inicio de la temporada, y eso es parte de nuestra cultura también. También se juega al fútbol en las playas, se juega al fútbol en los campos alrededor de las playas. Esencialmente Montevideo es una ciudad futbolera. Yo digo que, con todo respeto por el fútbol de todos los países, para mí Uruguay, desde el punto de vista futbolístico, es el mejor país del mundo. No hay un país de 3,5 millones de habitantes que le haya dado al fútbol todo lo que le da el fútbol uruguayo, en jugadores, en técnicos, en títulos. Uruguay es 4 veces campeón de Juegos Mundiales, 2 veces olímpicos, 2 veces mundiales.
Uruguay es 15 veces campeón de la Copa América, es el país que tiene más Copa América ganada, con 3,5 millones de habitantes. Uruguay tiene los jugadores que ustedes reconocen y tiene generaciones y generaciones, porque es poseedor de un fútbol infantil que es una muy densa red en donde no se pierde un solo talento y en donde se forman los jóvenes que después nos representarán en las elecciones nacionales. Así que es un orgullo uruguayo y parte de nuestra cultura trabajar con los niños en el fútbol. Justamente esto nos lo platicaba el periodista Jorge Ramos, también uruguayo, sobre esta estructura tan increíble que tienen, cómo no se van los talentos. Y esta parte que comenta la tradición uruguaya con respecto al fútbol, es innegable mencionar la garra charrúa. Cuéntenos, ¿usted cree que exista la garra charrúa? Porque hay unos que dicen que es recuerdo, otros que sí, que está la garra charrúa. Para usted, ¿qué opina de la garra charrúa? ¿Existe? ¿Cómo la aplica en el fútbol? Cuéntenos. Yo creo que sí que existe y es producto de lo que somos, por ser chicos. Casi, a ver, Argentina y Brasil nos verían como verdaderos provincianos, o sea, como una pequeña ciudad de sus propios países, como sobrinitos menores. Entonces, enfrentarnos al poderío del fútbol brasileño, al poderío del fútbol argentino, sin la extra que significa la actitud, porque la garra básicamente ¿qué es? Es la actitud de que sintiéndose en dificultades lucha por subsistir, y esa es la garra. El fútbol uruguayo es un fútbol económicamente muy pobre, quizá los jugadores uruguayos y los técnicos uruguayos ganan en este medio menos que en cualquier país de América, y por tanto el fútbol pasa a ser la gran posibilidad de saltar al exterior, ganar un dinero, sostener a la familia, progresar. Entonces nos jugamos mucha cosa cuando jugamos al fútbol y eso es parte de nuestra idiosincrasia. Así que si tenemos que definir lo que es garra, es algo muy difícil de hacer, pero que tiene que ver con estos ingredientes, yo diría, que son parte de nuestro estilo, entendiendo el estilo como la particular forma de jugar, de sentir y de interpretar el fútbol de una sociedad, y que tiene contenidos futbolísticos propiamente dichos, la preferencia por la longitud del pase, la preferencia por el uso del espacio, la preferencia por las acciones individuales y colectivas de determinado tipo, pero que también tiene contenidos psicosociales. Y entre esos contenidos psicosociales están los temperamentos predominantes, el carácter deportivo predominante, la historia reciente que te empuja, una cantidad de situaciones que te hacen diferente. El uruguayo siente eso y es parte de su estilo. Perfecto, don Sergio, le saluda Jesús Hernández y un gusto platicar con usted. Ahora me toca preguntarle por otra ciudad capital, por Lima, Perú. ¿Qué nos puede contar de su paso por el Perú? Muchas cosas, también una estadía bastante prolongada. Yo llegué a Perú en el año 93 a dirigir a Universitario de Lima. Gracias a Dios salí campeón con Universitario de Lima, después dirigí a Cristal, también fui campeón con Cristal, hice Copas Libertadores que están en el recuerdo de la afición deportiva peruana y eso me permitió de alguna manera, unos años después, llegar a la selección. No fui un advenedizo, fui alguien que se ganó el derecho ganando torneos locales en distintos equipos. Así que me permitió llegar a la selección, yo creo que hicimos un gran trabajo. Formamos jugadores que hoy siguen jugando. Estamos hablando de un proceso nuestro que terminó hace 7 años ya, hace 7, 8 años hace ya que terminó mi proceso, y los que hoy están jugando en la selección peruana, salvo 1 o 2 de los titulares, los demás son los que formamos nosotros. O sea que tenemos también el orgullo de haber hecho un buen trabajo, aunque probablemente los resultados no nos acompañaron del todo, porque éramos muy jóvenes, ellos, los jugadores, yo no, yo ya era un veterano de estas lides, pero esa experiencia que se fue haciendo y esa formación que tuvieron permite que hoy Perú tenga un poderío diferente en el concierto del fútbol sudamericano.
Respecto a Lima, le voy a decir algo. Obviamente yo he tenido la satisfacción de probar la gastronomía de todas las ciudades en las que estuve, y estuve en muchas, en el Oriente, en el Medio Oriente, en Europa, en América del Sur, en América del Norte, en Estados Unidos, en México, y yo tengo la alegría de haber vivido para mí en los dos medios gastronómicos más importantes, más ricos que tiene la tierra. Uno es Lima. Perú tiene una comida de primera división, con sabores increíbles, con una fusión de sabores de la historia tradicional de la gastronomía peruana, pero también con el aditivo de la comida oriental, del aporte del mar, de los productos del mar, etc. Y el otro lugar para una cultura de la comida diferente es Grecia. Grecia es un hermoso lugar también donde se comen exquisitos platos, que tiene además también el aporte de un muy generoso mar en todo su derredor, ¿no? O sea que también en México supe comer muy bien, gracias a Dios. Así que esos sabores tan ricos que tienen ustedes, que a veces nos hacen llorar, porque son muy fuertes para nosotros, nos hacen lagrimear, pero bueno, lo he pasado muy bien también en Ciudad de México. Y el picante es algo que caracteriza a los mexicanos, y precisamente me gustaría preguntarle por algo picante que ocurrió. Es innegable, o es inevitable, mejor dicho, no preguntarle por Juan Máximo Reynoso. ¿Qué cree que hace especial a este ahora entrenador de Cruz Azul, que precisamente rompe con maldiciones, por así decirlo, de equipos que tienen una sequía muy larga en sus ligas? Y a mí me dio mucha alegría que Juan fuera quien condujera este proceso que lo lleva a Cruz Azul al título. Él mismo ha reconocido el trabajo de su antecesor, de Siboldi, como formador prácticamente del grupo, lo cual me parece muy digno que un entrenador lo reconozca. Yo lo conozco muy bien a Juan, lo dirigí en el año 93, él estaba en Universitario de Lima cuando yo llegué ahí, fuimos campeones juntos, y ahí ya se mostraba como un zaguero central, primero de una gran capacidad técnica, porque lo fue, tenía una capacidad técnica que excedía los requerimientos del puesto, porque él llega a la saga después de haber jugado en la mitad de la cancha, lo cual lo hacía técnicamente mejor dotado que la mayoría de los que jugaban en esa posición, y ya se le veía como una persona muy seria, muy disciplinada y muy capaz de llegar en la profesión que después tomó, y gracias a Dios a la conquista de ese título que a Cruz Azul le devuelve la calma, ¿no? Una calma que se había perdido por la falta de títulos, y que yo creo que ahora empieza otra etapa, otra vida, ¿no? Muy bien, pues hemos deambulado por diferentes lugares del mundo en 20 y tantos minutos, lo cual ha sido muy gratificante para nosotros. Y bueno, vamos a pasar a una nueva sección que se llama La Otra Nebulosa. Este es un ejercicio de imaginación y un poquito una sal de especulación. Es poner ciertas situaciones que pasaron, cambiarle un factor y especular qué hubiera pasado si se hubieran dado así, ¿no? A mí me toca empezar por suponer que Cruz Azul gana el título del Clausura 2008, que le gana a Santos la final de vuelta, y Sergio Markarián se encumbra como campeón con Cruz Azul. Mi pregunta es, porque usted nos ha dado mucho panorama de cómo es que usted se ha ganado selecciones nacionales en base a títulos nacionales con los clubes. ¿Usted cree que le faltó ese tiempo, o que con ese título se hubiera dado una apertura para que eventualmente pudiera haber dirigido la selección nacional mexicana? No, no lo creo, no lo creo. No, digamos, en ningún momento me lo propuse, de haber sido campeón. No creo que hubiese cambiado mi decisión de irme, porque la decisión de irme no tuvo que ver con el éxito deportivo, no, porque tanto el club como yo queríamos renovar. O sea, ahí no se trataba de que si gané o no gané la final. Yo creo que fue muy meritoria la campaña de Cruz Azul de ese año. Llegamos a pelear los dos campeonatos.
En el intermedio salimos campeón de un torneo ganando de la final a Boca en Estados Unidos, lo que se llamó Campeonato Panamericano o cosa parecida, donde jugamos 6 o 7 equipos de Sudamérica y nosotros ganamos la serie, Boca ganó la de ellos, el Boca que era campeón de la Libertadores, el Boca de Russo, el Boca de Riquelme, de Palermo, ¿sí? A ese Boca Cruz Azul le ganó la final, así que no, fue muy bueno mi estancia en Cruz Azul. Y haber sido campeón no me hubiese cambiado la decisión que tomé posteriormente, así que la posibilidad de llegar a la selección nacional, si así dependiera, digamos, de las circunstancias, yo creo que no se hubiese producido nunca, ¿no? Perfecto, pues mire, yo me quedé pensando un poco porque nosotros hace algún tiempo hablamos con Joaquín Beltrán, que nos hablaba maravillas de usted como entrenador y de lo que dejó de legado en Cruz Azul. ¿Qué es lo que cree que usted hizo para tocar ese plantel de manera definitiva, ¿no? Porque era un equipo que si bien siempre competía, no llegaba a finales. Y se nos olvida esa parte, ¿no? Y yo creo que ese paso es muy recordado por esa parte, por cambiar ese chip mental. Pero, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué es lo que usted dejó en Cruz Azul que usted podría destacar? A ver, una de las cosas que yo detecté cuando llegué era que faltaba un ingrediente para llegar a los títulos o para llegar a disputar finales, que era que el sentido de pertenencia estuviera vinculada a una vida, a una historia dentro de la institución. Y que esa costumbre que tenía el club de cambiar cada 6 meses 7, 8 jugadores, no era buena para el desarrollo de ese sentido de pertenencia. Si ustedes recuerdan, yo jugué el primer semestre, en la que llegué creo que a semifinales o algo parecido, con un equipo que era la base de lo que me habían dejado, más algún jugador que vino en mi presencia, digamos. No traído por mí, porque yo no llevo jugadores a ningún lado, pero sí que vinieron con mi consentimiento, mi presencia. Y yo entendí que la estrategia de conformación del plantel debía tener algún cambio que permitiera la llegada al equipo de jugadores jóvenes hechos en el club, que ya se insinuaban con posibilidades de darnos una frescura diferente. Así que fue un trabajo de ir haciendo lugar, de ir agradeciéndole los servicios a jugadores de mucha trayectoria, no es fácil hacerlo. Yo me metí en un trabajo muy difícil, lo hice con la mayor caballerosidad y profesionalismo que corresponde, y con el buen trato y humanismo que también corresponde, con el amor cristiano que también corresponde, pero dejé de lado 7, 8 jugadores, ascendí a 7, 8 jugadores, bajé el presupuesto y con ese plantel llegué a la final, y cuando me fui volvieron a llegar a otra final. Quiere decir que yo equivocado no estaba. Estoy hablando de la promoción de Villaluz, de Lugo, de Andrade, de Domínguez, de un montón de jugadores que Velasco, y no recuerdo alguno más por ahí, pero me parece que hicimos algo por el club que no fue muy entendido, y que probablemente también dio lugar a que yo me alejara. Probablemente esa haya sido una de las razones por las cuales tuve que alejarme. Sebastián, adelante. Sí, sin duda. Ese Cruz Azul que fue un equipo espectacular, que renovó, que dio mucha sangre fresca a la institución, y que también supo atraer a jóvenes aficionados a ese mismo club por esos nombres que usted ya comentaba. El siguiente tema del que me gustaría hablar es un tanto tabú dentro del mundo del fútbol, porque la mayoría de exfutbolistas o algunos cuantos siempre dicen para tú entender este medio, tienes que haber primero jugado. Entonces, a mí me pregunta sería, ¿qué hubiera pasado si usted, Sergio Marcarián, se hubiera dedicado al fútbol profesional? ¿Se hubiera decantado por ser entrenador después? ¿Hubiera terminado su carrera solamente jugando? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, este es un tema raro, ¿no? Hoy día hay muchos entrenadores que no han jugado.
muchos. A nadie se les recuerda. A mí se me recuerda permanentemente el hecho de no haber jugado profesionalmente, porque jugué, y probablemente mejor que muchos que tienen algún nombre o algún prestigio hecho en la profesión. Pero bueno, digamos que las cosas de la vida, mis padres se divorciaron cuando yo era chico, la separación fue una separación dura, difícil. Mi papá me llevó a otro país, a la Argentina, me crié en un medio que no era el mío, de todas maneras salí adelante y estudié, jugué al fútbol y trabajé para tratar de hacerme de un futuro. Cuando tenía 16, 17 años y ya me empezaba a meter en las divisiones inferiores del club argentino, mi padre decidió volver al Uruguay y ese segundo desarraigo me hizo dejar de jugar al fútbol. Ahí me preparé para la actividad que después inicié. Hice más de 33 cursos que me prepararon para poder ejercer lo que fue una gerencia de producción de una empresa importante. Me hice de un nivel económico y social digno, y el fútbol dejó de ser para mí el deporte practicado. Dejé de practicar el fútbol muy tempranamente porque me dediqué a otra cosa. El tiempo me hizo sentir que yo tenía cosas que quería hacer en el fútbol. El partido que juega en el Mundial 74, Holanda con Uruguay, fue muy inferior a Holanda. Holanda le da una lección de fútbol a Uruguay y ese día yo sentí que yo podía hacer algo por el fútbol uruguayo. Al día siguiente me inscribí en el curso de entrenadores, di los exámenes, hay que dar un examen de técnico en el curso de entrenadores, cosas sencillas, pero hay que hacerlas, hay que conducir, gambetear, rematar, jugar, cabecear, mostrar cualidades de carácter técnico, después dar un examen cultural, que significaba para mí algo no tan fácil, porque yo no había estudiado en el Uruguay y había que saber historia, geografía uruguaya, educación democrática del Uruguay, temas que yo no estaba muy familiarizado, pero gracias a la colaboración de mi esposa, que es educacionista, me preparé, salvé los cursos, hice el curso, salí el mejor egresado y un día alguien tocó timbre en mi casa para invitarme a trabajar con las divisiones menores de un club pequeño del Uruguay. Ese fue un cambio sustancial en mi vida, en mi carrera, porque al poco tiempo me jugué la vida por el fútbol, dejé un trabajo que le daba a mi familia tranquilidad económica y a mí un nivel de vida único para empezar a vagar por un fútbol que económicamente no compensa el tiempo y el amor que le dedicas. Gracias a Dios después conseguí algunas cosas, eso me permitió salir al exterior y bueno, de alguna manera compensé el haber dejado el puesto, la gerencia que había dejado. La pregunta la contesto de esta manera. Es mucho mejor haber tenido una carrera de futbolista profesional, mucho más si sos futbolista de selección, mucho más si eso te da la posibilidad de jugar en Europa, mucho más si jugaste un mundial, mucho más si sos campeón del mundo, mucho más. Pero, hay un defecto de los muchachos que han jugado, y es que ven el fútbol desde la posición que lo jugaron. A ver si me entiendes. Sí. No, el arquero, sí. El que fue arquero lo ve desde su puesto, el que fue centrodelantero lo ve desde su puesto, el que fue extremo o lateral lo ve desde su puesto. Y un entrenador como yo se tomó el trabajo de sentirse en los 11 lugares y de interpretar para ayudar a entender el juego a las 11 posiciones. En ese sentido, me representó a mí personalmente una ventaja. Sí. Lo que podríamos decir es que transformé una debilidad en una fortaleza. Sí, sin duda alguna. Y siempre se comenta, ¿no?, que hay alguna cualidad de que los porteros, el propio Siboldi, un ejemplo que ya mencionamos aquí, tienden a ser mejores entrenadores porque justamente como ven todo el campo, tienen mejor lectura que cualquier otra posición. En eso sí me parece un apunte muy, muy bueno de su parte.
pero también me llama la atención esa frase que comenta, de que usted sintió que tenía que hacer algo por el fútbol uruguayo. ¿Qué le falta a Sergio Markarián hacer por Uruguay dentro de una cancha de fútbol? Lo hago todos los días. Todos los días trabajo para transmitirle a los periodistas uruguayos que me llaman y me hacen una nota, para la gente que me escucha y para los entrenadores que a diario me llaman y me consultan y me piden cosas, transmitir lo que yo creo que se debe hacer con el fútbol uruguayo. En este momento lancé la idea de que Uruguay debiera revisar sus estrategias de convocatoria. Uruguay ha tenido en los últimos 10, 15 años una estrategia de convocatoria que era convocar 20, 21 jugadores del exterior y complementar con un par de jugadores del medio local. Algunas circunstancias, los contextos en los cuales se está jugando, merecen revisar esa convocatoria. Merecen pensar si no hay que pensar en el medio local, si no hay que hacer microciclos de trabajo, si no hay que darle experiencia a los jóvenes valores que van surgiendo y empezar a preparar una generación con algunas características del estilo uruguayo de jugar al fútbol, por supuesto absorbiendo todo lo que la globalización nos aporta y nos va a seguir aportando, porque tenemos jugadores en el exterior que traen esas formas de jugar a la selección. Así que yo sigo aportando en ese sentido. El martes pasado terminé una conferencia que me llevó más de 100 horas hombres de preparación para hablarle a los estudiantes del Instituto Técnico Profesional, nuestro curso de entrenadores en Uruguay, sobre lo que es sistema, sobre lo que es táctica y sobre lo que es estilo, herramientas que los entrenadores últimamente desprecian, con lo cual le quitan posibilidades de optimizar sus trabajos. Así que le hice ver a los estudiantes la necesidad de tomar decisiones, de elegir sistema, de elegir tácticas, de elegir un estilo y de defenderlo, por supuesto. Y me parece que fue muy productivo. Hasta hoy estoy recibiendo, ahora después de esta entrevista, tengo un encuentro con uno de los jóvenes que estuvo en esa conferencia y que me llamó para un poco ampliar las cosas que yo dije ahí. O sea que yo sigo trabajando, quizá desde otro lugar, pero muy feliz de poder hacerlo, muy feliz. Bien, profesor Markarián, continuando con estos escenarios hipotéticos, me toca preguntarle por el 2000, algo que sucedió en el 2003, se enfrentó usted como con el Panathinaikos, se enfrentó al Porto de José Mourinho, es eliminado. Bueno, ¿qué hubiera pasado si usted elimina a José Mourinho y su Porto? Hubiese sido campeón. El propio Mourinho me lo cuenta. Llegamos a esa instancia, el partido de ida fue en Porto y la revancha fue en Atenas. El partido de ida lo gana Panathinaikos 1-0, bajo lluvia torrencial. Él estaba con una gabardina negra que después usó por muchos años. Yo también estaba con una gabardina negra. Y cuando nos retirábamos, yo me di cuenta que él hizo una pausa en su caminata y que quería alcanzarme. Me dejó pasar, me tiró de la gabardina, me dice: hey, mister, lo felicito, ganaron muy bien. Pero mire, esto no terminó, me dijo Mourinho. Eso él lo refleja en su primer libro, le dedica 2 páginas a ese partido y cuenta esta situación en la que lo dice incluso con un poco de soberbia, como que vaticinaba que me iba a ganar el partido de vuelta y que nos iba a eliminar. Y en la conferencia de prensa previa al segundo partido en Atenas, él dice: el que gane este partido va a ser campeón de Europa. Y así fue. Porto le ganó a Panathinaikos en alargue. Primero le gana 1-0, después en alargue hace un gol. Darley hizo los 2 goles. Fue campeón el Porto. ¿Y qué hubiese sucedido? Lo más probable que hubiese sucedido es que yo hubiese cumplido un viejo anhelo, o el principal anhelo, yo diría, profesional que tuve, independientemente de querer dirigir la selección uruguaya, que era dirigir en España. Lo más probable es que el coqueteo que tuve con algunos clubes españoles, con un título de Europa,
hubiese facilitado esa presencia mía. Así que en la hipotética suposición, si suponemos que yo pude haber ganado ese partido, lo más probable es que me hubiese abierto las puertas de España. 2 preguntas, profesor Marcarán. La primera, ¿con qué clubes anduvo coqueteando? Y la segunda, ¿cómo se planea un partido de ese calibre? Ya sea tanto de Champions League como de Copa Libertadores, con esa presión, con todo lo que envuelve, llamémosle ese misticismo que envuelve esos partidos. A ver, los clubes con los cuales tuve relación y pudimos haber llegado a algo fueron el Español de Barcelona, el equipo de allá de Galicia, Deportivo La Coruña. Deportivo La Coruña, después tuvimos también un coqueteo con Valladolid, con Zaragoza. Tuve varias posibilidades que se fueron cayendo porque yo no tenía representante. Las ofertas llegaban a mí por teléfono. Yo jamás llamé a nadie, ni tuve a nadie que hiciera lobby, ni periodistas amigos que me promovieran. Así que yo siempre creí que eran los méritos deportivos los que me iban a abrir las oportunidades. Y así fue. Yo trabajé por los antecedentes, no trabajé por otra cosa. Así que, ¿qué hubiese sucedido? Y bueno, probablemente sí, hubiese cambiado el tenor de mi carrera, me hubiese dado un prestigio mayor, pero bueno, igual estoy muy feliz. Yo siempre digo que cuando se cierra una puerta, Dios me abre otra, y gracias a Dios yo he tenido 40 años de trabajo ininterrumpido, así que no puedo quejarme, ¿no? Había otra pregunta, creo que no me acuerdo cuál era. Sí, que cómo planear, o cómo planear esos partidos de Champions League, de Copa Libertadores, con todo lo que envuelven, ya esas de eliminación directa. Cada partido de esos tiene un contexto y una problemática diferente. Te agarra en momentos diferentes. O sea, a veces, por ejemplo, llegar a la final de la Libertadores con Sporting Cristal significaba tocar el cielo con las manos. Nunca un equipo peruano había llegado a esa instancia, y llegar con un equipo que jugaba muy bien al fútbol, por otra parte, que tenía mucho de mí mismo, hubiese significado una cosa muy importante. Entonces, se llega con la tranquilidad del trabajo bien hecho y de que el partido va a ser producto del enfrentamiento de dos fuerzas que habían sido poderosísimas. Nosotros llegamos a jugar esa final. Para llegar a la final de la Libertadores juegas 14 partidos. A veces la suerte hace que juegues con equipos menores de América. Nosotros jugamos de esos 14 partidos, 10 con equipos argentinos y brasileños. O sea, hay un enorme mérito en esos chicos de Sporting Cristal, y para mí fue una extrema felicidad. En cuanto a jugar Champions League, también resultaba muy fácil. Los contextos son diferentes. Yo en Panathinaikos a los jugadores tenía que motivarlos para jugar el torneo local. Ellos en la Champions se motivaban solos. El prestigio y el honor de jugar la Champions es una motivación muy, muy grande, muy especial. Entonces, el gran trabajo motivacional mío era para el campeonato, no para la Champions, donde ahí vamos en auto, digamos, íbamos en carro. Perfecto, profesor Marcarián. Ahora me toca cerrar esta sección con otro hipotético, y me gustaría preguntarle, ¿qué cree que hubiera pasado si su selección de Perú le gana a Uruguay en las semifinales de la Copa América del 2011? Lo más probable es que hubiésemos sido campeón, como fue campeón Uruguay. Evidentemente esa semifinal fue la verdadera final. Perú andaba muy bien, Uruguay andaba mejor que Perú y nos ganó y merecidamente fue campeón. Pero probablemente sí, si Perú hubiese sido campeón, me hubiese dado mucho más aire y lo hubiese disfrutado. Pero de todas maneras, yo quedé muy conforme con lo que hicieron los chicos en ese torneo, muy conforme. Oiga, una pregunta. Por lo que entiendo, ¿usted no está dirigiendo o está todavía abierto a recibir ofertas para regresar al banquillo? A ver, mi último trabajo fue al inicio. Yo estaba en Danubio de Uruguay
en funciones como director deportivo. Yo soy hincha parcial de Danubio, socio de Danubio y amigo de los directivos, o sea que estaba como trabajando con amigos, digamos, ¿no? La pandemia hizo que para ayudar a la situación económica del club, yo dejara de percibir mi salario y dejar que se usaran esos recursos para pagarle a los chicos que estaban con dificultades para cobrar. Danubio tenía muchos problemas económicos. Al poco tiempo de tomar esa decisión, la pandemia empezó a complicar y para una persona de edad no era muy conveniente que estuviera en lugares colectivos. Así que eso me empezó a alejar del equipo hasta alejarme definitivamente. En este tiempo, digamos así, oferta, lo que se dice oferta no he tenido, pero he tenido muchas consultas, yo diría no menos de 10, quizá una por mes, consultas de equipos que plantean la posibilidad de trabajar con ellos, en algún caso para dirigir, en otros casos para ser director deportivo o ejercer como manager de la institución, y el problema es la pandemia. Yo creo que en estos tiempos una persona de mi edad no puede estar en la actividad que requiere un trabajo que de mucha responsabilidad. Así que prefiero mantenerme al margen hasta que cambien las circunstancias, porque creo que ustedes están apreciando que fuerza no me falta. A pesar de mi edad, tengo suficiente poder y fuerza para poder trabajar. Lo voy a hacer si se presenta una buena oportunidad. Tampoco estoy loco por tomar cualquier equipo, no voy a tomar cualquier cosa. Tenemos que coincidir en el proyecto, en los estilos, en la forma de trato, en el perfil institucional. Hay que coincidir en una cantidad de cosas. Lo pregunto nada más por si, en dado caso de que Washington Tabárez se retirara de la selección y tocara su puerta, pues bueno, sería el colofón ideal o con la continuación ideal, ¿cierto? No lo creo, no creo que se dé. Mis tiempos de poder dirigir la selección ya pasaron. No creo que yo goce de la simpatía de los dirigentes. Siempre he sido un poco loco enfrentado al poder, esa es la verdad. Me merecen mucha crítica los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, los dirigentes de la Conmebol. En general los dirigentes no son mis amigos, ni ellos tienen preferencia por mí. Así que es una situación que no me preocupa mucho, pero no creo que se produzca tampoco. Muy bien, nos queda una última sección en la que vamos a presentarle a 5 personajes. Lo que queremos es que nos diga qué se le puede aprender en una frase, en 2 frases a estos personajes que les vamos a presentar. La sección se llama Aprendiendo de. A mí me toca empezar por un sujeto que se llama Roberto Marcarián. ¿Qué se le puede aprender al matemático especializado en sistemas dinámicos y teoría del caos? Bueno, no precisamente matemáticas, porque yo era flojito en matemáticas. A pesar de que hoy me manejo mucho con formas de programación matemáticas, pero son de mi propia creación, digamos así, ¿no? Roberto es una persona muy talentosa, que tiene una gran experiencia como profesor y bueno, la vida lo ha premiado viajando por todo el mundo. Ha estado en México, hemos estado juntos en México, yo dirigiendo a Cruz Azul, él dando clases en la Universidad Nacional de México, así que es un tipo muy, muy especial, de mucho prestigio en todo el mundo, y yo lo que siento es el orgullo de que sea mi hermano, ¿no? Bien, don Sergio, pues pasamos ahora con otros personajes igual de su familia, pero pues que también me gustaría que me contara qué se les puede aprender y sobre todo también un poco de ese apoyo familiar en el mundo del fútbol. Es Aram y Bartam. Aram es mi hijo mayor y Bartán es mi nieto mayor. Sí. Odontólogo, su hijo mayor, ¿cierto? Sí, Aram es mi hijo mayor. La verdad que yo siento el orgullo de que mis hijos, los dos, tanto Aram como Gabriel,
me han superado. Ellos son personas de la fe, son cristianos, como somos toda la familia. Somos gente que practicamos la fe, vivimos pegados al Señor, y mis hijos son, para mi gusto, verdaderos ejemplos de fe. Son personas de bien, buenos padres, buenos esposos, buenas personas, buenos integrantes de una familia, y muy respetuosos. Y Bartán es mi nieto mayor. Yo cumplo con Bartán la tradición que me dejó mi abuelo. Mi abuelo me tomó a mí, yo era su nieto mayor, y tomo a mi nieto mayor transmitiéndole las cosas que me transmitió mi abuelo. Mi abuelo, cuando tenía 15 años, sus amigos, él vivía en los pueblos que fueron avasallados por el Imperio Turco, ¿sí? Los armenios eran minoría en territorio turco, y en determinado momento el gobierno turco decidió eliminar a los armenios de la faz de la tierra. Mi abuelo es avisado por amigos de otro pueblo de que los turcos venían arrasando y matando a todos los armenios. Entonces le dice a su papá, a quien sería mi bisabuelo, que pasaba eso y que huyera. El papá de mi abuelo desestima el aviso. Él dice que no, que los turcos son amigos, que pagamos los impuestos, que no tenemos razones para huir, que somos personas de trabajo y demás, y permanece en la vivienda con toda la familia. Mi abuelo le roba un arma a su papá y se va a las montañas con un grupo de amigos. En las montañas, desde las montañas, ven llegar al ejército turco y ven morir a toda la familia. Mi abuelo me contó eso cuando yo tenía 7 u 8 años, por supuesto llorando los dos, y me decía de lo importante que es mantener el apellido, mantener las tradiciones, el idioma, la música, todo lo que es nuestra cultura, que la armenidad no muera. Y eligió a su nieto mayor como el que debía transmitir eso. Y yo transmito eso a mi nieto mayor. Y le pido a mi nieto mayor que lo haga también con su nieto mayor, porque creo que el pueblo armenio merece este testimonio de quienes somos sobrevivientes de las masacres y del genocidio, y dejar una expresión cultural de amor a la vida, de amor al prójimo, porque no condenamos a los turcos, condenamos a los gobernantes que hicieron lo que hicieron. En lo demás, con mucho amor, miramos a cada uno de nuestros semejantes. Y eso es lo que tratamos de transmitir. Bien, profesor Marcarián. Ahora, igual aprendiendo de un gran entrenador que hizo un equipo de época, que es el Barcelona. Bueno, ¿qué se le puede aprender a Pep Guardiola? Pep tiene muchos aportes y creo que nos ha enseñado a todos muchas cosas. De las cosas que más le respeto y aprecio de él, es que siendo el mejor, nunca se quejó de cómo le jugaba. Quienes le siguen, quienes tratan de jugar como él, cada vez que encuentran en sus rivales una defensa cerrada, producto de ser equipos de menor valía, que juegan tratando de preservar un resultado, esos entrenadores que imitan a Guardiola hablan mal de sus equipos rivales. Guardiola nunca lo hizo. Guardiola lo que hizo fue tratar de trabajar para encontrar soluciones, y siempre las encontró. Además, tiene otros actos de grandeza que yo identifico. Por ejemplo, vamos a suponer, una división que podríamos hacer de los entrenadores hoy día es entre los entrenadores de discurso único, que ustedes ahí en México tienen unos cuantos, aquellos que dicen yo juego igual en todos lados, no cambio de sistema, cualquiera sea el rival, siempre soy protagonista. ¿Han escuchado ese discurso? Con la cabeza, díganme. Lo han escuchado, ¿verdad? Guardiola jamás dijo eso. Guardiola jamás dijo eso. Y da una muestra de pragmatismo cuando, teniendo en su plantel
al centrodelantero de la selección argentina, Agüero, y al centrodelantero de la selección brasileña, como no está conforme con sus rendimientos, juega sin centrodelantero. Juega con De Bruyne de centrodelantero. Eso es pragmatismo. Eso es pragmatismo. Y no es atarse a un sistema único, ni atarse a una táctica única, pero sí defender un estilo. A mí me parece eso de mucho valor. Si vos querés saber qué aprendo, aprendo a afirmar mis convicciones en las convicciones de alguien que ha demostrado por mucho tiempo que fue el mejor. Hoy el mejor es el técnico del Chelsea, porque el técnico del Chelsea ha dado otra gran muestra de pragmatismo y le ha ganado a Guardiola, no una vez, sino varias veces. Y entre los técnicos que me gustan y de los cuales también aprendo está Roberto Martínez, el técnico de la mejor selección del mundo, no hoy, fue el mejor del mundo 3 años del mundial, antes del Mundial, fue el mejor técnico del mundo en el Mundial y 3 años después del Mundial sigue siendo el mejor del mundo. Basta ver la lista de FIFA para ver quién está primero en el mundo y se van a dar cuenta qué poca entidad le estamos dando a Bélgica. Qué poca entidad le estamos dando. Un ejemplo de jugar bien al fútbol. Ahora, don Sergio, me toca preguntarle por otro personaje, pues, que a usted le dio toda la oportunidad del mundo, como Josgar Gutiérrez. ¿Qué se le puede aprender a Josgar? Josgar tuvo una humildad muy grande, ¿no? Esa humildad de los grandes. Supo esperar su momento. Cuando le tocó, fue agradecido, trató de cumplir. Fue un chico muy, muy disciplinado, muy buena gente, y yo tengo los mejores recuerdos de él. A mí me gusta la gente humilde que pelea por su futuro, y Josgar lo hizo en el tiempo que trabajó conmigo. Y finalmente, hablando de matemáticas y de probabilidades, usted dirigió, según ya mi contabilidad final, a 15 clubes y 3 selecciones, 18 en total. Y hubo un jugador uruguayo que se acaba de retirar, que participó en 36 clubes y una selección, 37 en total. Washington Sebastián Abreu. ¿Cómo es que usted y Abreu nunca estuvieron en el mismo club con tantos clubes en esa probabilidad numérica? ¿Cómo es que eso pasó? ¿Qué se le puede aprender a Loco Abreu? Parece que huyó de mí él. A ver, hubo un momento en que yo pude dirigirlo. Fue estando yo en Heraclius, que teníamos que llevar un jugador de determinadas características. Él era muy jovencito, no cabía, pero digamos que la vida hizo que no nos juntáramos, pero le tengo una gran simpatía y admiración por todo lo que hizo en su carrera. Y cómo olvidar aquel penal contra Ghana que le da el pase a semifinales a Uruguay en el 2010, ¿no? Yo le hubiese dado un cachetazo. ¿Por qué? Por arriesgar tanto. Perfecto. Pues sí, digo, fue una manera muy particular de hacerlo y algo que, pues digamos que fue un resumen de cómo era y cómo llevaba él su carrera. Hemos llegado al final de esta entrevista, don Sergio. No sin antes acabar la entrevista como la acabamos siempre, con todos, porque en Deportes a Todo Color, como espero se haya dado cuenta, tratamos de entregarle el deporte a la gente, ni mejor ni peor que en otros lados, pero sí diferente. Pero sabemos que estamos muy lejos de la perfección y que si nos queremos aproximar al menos un 1% es a través de la retroalimentación de nuestros propios entrevistados. Y es por eso que todas las entrevistas las acabamos así, preguntándole a con quien platicamos qué les gustó y qué no les gustó de esta plática y sale tal cual. Sergio, adelante, es su micrófono. A ver, no hubo nada que dejara de gustarme. Me pareció realmente muy interesante la forma en que ustedes lo encararon. Tocaron aspectos de la vida en sociedad y algunos aspectos deportivos. Así que yo estoy muy conforme con la entrevista. No sé qué agregarle. No soy especialista. No hago periodismo, tampoco comento. Espero no tener que hacerlo nunca, porque significaría que tengo que criticar públicamente a colegas y a futbolistas, y no me queda bien, no me gusta hacerlo. En forma reservada o quizá en forma personal sí puedo hacer una crítica,
y a alguien que me lo pida, por supuesto, también lo haría, con total respeto y con mucho amor, con el ánimo de colaborar y de mejorar. Pero en este caso lo de ustedes me ha parecido muy ingenioso, muy representativo de lo que estoy seguro que hay en México. Es una gran competencia en los medios que hace que se produzcan cosas de la calidad que ustedes han hecho. Así que me siento orgulloso de haber participado y agradecido por la oportunidad que me han dado. Quiero que sepa, a nombre de Jesús Hernández, de Sebastián Castillejo, de Charlie Ulloa y el mío propio de Dan Friedman, que tiene su casa, que esperamos que sea la primera de muchas y que le agradecemos infinitamente esta oportunidad. Muchísimas gracias, Sergio. Saludos a todos. Perfecto, pues no olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube de Deportes a Todo Color, porque este contenido es por ustedes, para ustedes, pero como siempre lo digo, sin ustedes es imposible. Hasta la próxima.